¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El juez cuarto de ejecución penal, Abraham Aguirre, explica por qué le dieron libertad condicional a Gabriela Zapata, la expareja sentimental de Evo Morales, quien estuvo involucrada en hechos de corrupción que involucran a millones de dólares del Estado boliviano comprometidos con la empresa china Camse. Escuchemos las explicaciones del juez y luego continuamos. De ejecución penal, que es precisamente el juez que dictó la libertad condicional, entiendo, no estoy tan seguro de esa nomenclatura. ¿Y a quién le voy a dar los muy buenos días? Juez, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Muy buenos días a la opinión pública y al programa El Café de la Mañana y a Mario Espinosa. Un saludo para todos. Bien, doctor, va a estar un poquito en el ojo de la tormenta los siguientes días diciendo cómo es posible. Creo que sí, la ley dice cómo es posible. Explíquenos un poquito. Bien, primero quiero aclarar que en este momento yo voy a describir, voy a informar y voy a dar algunos aspectos aclaratorios respecto a la resolución que se ha emitido de libertad condicional, aclarando también que los jueces no explicamos nuestros fallos ni justificamos nada. Los fallos se expresan por sí mismos, pero hay que partir de ver primero el fallo, la resolución, porque desde el día de ayer se escucha una serie de opiniones, elucubraciones, especulaciones de personas, de gente, de la prensa, que no conoce, que no ha visto el cuaderno de ejecución, el legajo de antecedentes, ni la resolución, ni antecedentes, ni por la tapa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar, especular, opinar sobre algo que no conocemos, que no hemos visto? Entonces, por ese motivo es que yo estoy expresando estas palabras para aclarar esos aspectos y señalar que la ley de ejecución penal, en su artículo 39, señala que cumplida la condena o concedida la libertad condicional, el penado o la penada debe ser liberado en el día sin más trámite. Ahora, durante la ejecución de condena, los penados no solamente pueden acceder a la libertad condicional, pueden acceder al beneficio de extramuro cumpliendo la mitad de la condena. Para la libertad condicional se exige 2/3 partes y otros requisitos, y también detención domiciliaria y otros beneficios que se tramitan durante la ejecución de la condena. Entonces, el imaginar que una persona condenada a 10 años, a 20, a 10, a 5 años, todo el tiempo va a estar privada de libertad, eso es una ficción, porque durante la ejecución de la condena, la persona, el penado, puede acceder a libertad condicional y otros beneficios de prelibertad o de semilibertad o de libertad anticipada como la libertad condicional para poder cumplir el resto de su condena en ese beneficio que le permite acceder a la libertad anticipada, por ejemplo, en el caso de la libertad condicional. Entonces, estos aspectos son los que se describen técnicamente y en apego a la ley y de acuerdo a lo que dice la ley, no a lo que uno se imagina o políticamente puede opinar o profanamente, sin ser abogado, sin tener conocimiento de la ley, el derecho y el procedimiento, pueden opinar. Entonces, tenemos que hablar sobre cuestiones concretas, sobre datos fidedignos que cursan en el cuaderno de ejecución de condena. Doctor Aguirre, quizás debía haber empezado con esta pregunta. La verdad es que uno conoce que hay una ley penal, hay un juez, hay un juez en lo civil, en lo comercial, en lo familiar, etcétera, etcétera. Yo había escuchado alguna vez, y nunca me llamó la atención, el juez que es juez ejecutor penal, así algo es, de ejecución penal. ¿Puede explicarnos, doctor, en forma sucinta y lo más claro posible, qué hace un juez de ejecución penal? Primero, el juez de ejecución penal es la autoridad jurisdiccional que resuelve todos los incidentes que se suscitan durante la ejecución de la condena.
Entre ellos tenemos salidas personales, judiciales, redención de condena, extramuro, libertad condicional, detención domiciliaria, traslado de penitenciaría, transferencia internacional de la ejecución, entre otros. El juez de ejecución penal no juzga, no condena. El juez de ejecución penal administra la ejecución y cumplimiento de las penas privativas y no privativas de libertad que se han impuesto a la persona penada y resuelvan los incidentes en ejecución de condena. Entonces, esa es la función, esas son las atribuciones particulares, concretas, que tiene el juez de ejecución penal, que nuestro sistema se encarga ya de la última fase del proceso penal, que es la ejecución de los fallos penales, sentencias condenatorias ejecutoriales. Doctor, eso está escrito, me imagino que está escrito. Si un reo que tenía 10 años de cárcel ha cumplido 2/3 de su condena y se ha portado muy bien, ha ido a la peluquería, todo, el juez lo único que tiene que aplicar es la letra muerta, ¿o hay un criterio del juez que se aplica en este caso? No, los jueces aplicamos la ley, lo que está establecido en la ley especial que regula la etapa de ejecución de condena, que es la ley de ejecución penal, la ley 2298 de 20 de diciembre de 2001. Esta ley regula todos los actos jurisdiccionales que realiza el juez de ejecución penal durante la ejecución de la condena, como también regula las atribuciones y las funciones de la administración penitenciaria, llámese Dirección General del Régimen Penitenciario, direcciones de los recintos carcelarios, juntas de trabajo, juntas de educación, consejo penitenciario, que es la estructura de la administración de justicia, de la administración penitenciaria. Ahora, doctor Aguirre, usted nos ha indicado al principio que no se va a referir al caso específico, sino que hay que leer todo eso. Me imagino que eso está en el juzgado, todo el caso de la señora Zapata. No ha habido, me imagino que cuál es su respuesta, pero me gustaría escuchar de usted ningún tipo de presión externa política para tomar esta decisión. Mire, no es el único caso en el que se concede libertad condicional, son varios casos. Nosotros todos los días y con una frecuencia muy pronunciada emitimos no solamente libertades condicionales, sino extramuros, redenciones. Entonces, este es un trámite más que me ha tocado conocer, solo que por su particularidad y por las opiniones desacertadas o desinformadas o resfriadas que se ha escuchado en la opinión pública, es que yo estoy para aclarar esa cuestión, porque tampoco me corresponde a mí, como le digo, justificar ni explicar mi fallo, porque todo eso está contenido en la relación, en la motivación y la fundamentación legal que está en el fallo. Entonces, si no se conoce el fallo, el contenido del fallo, entonces mal podemos nosotros especular externamente, hacer elucubraciones mentales sobre cuestiones legales que dice la ley que no corresponde. O sea, la ley es clara y establece requisitos para este beneficio de libertad condicional. ¿Cuáles son? Clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo, 2/3 partes de la condena cumplida, buena conducta en el último año, vocación para el trabajo o estudio y señalar un domicilio de residencia en caso de acceder al beneficio. Esos son los requisitos. Y este beneficio, como acabo de describir, pide esos requisitos y no excluye, por ejemplo, la concesión o la procedencia del beneficio para delitos de construcción pública, que no es el caso, porque también se ha escuchado que la beneficiada Zapata está condenada por delitos de corrupción pública. Falso, son delitos comunes, porque además su calidad es de persona particular, no es de funcionaria pública. Ella no era funcionaria pública. Esos delitos de corrupción pública son concusión, peculado, exacción, malversación, etc. Zapata está condenada por delitos de falsedad ideológica, material, uso de instrumento falsificado, legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, que son delitos aplicables a personas comunes, particulares, no para funcionarios públicos. Y por otro lado, así fuera que estuviera condenada por delitos contra la función pública,
los requisitos de la libertad condicional que establece la ley 2298 del procedimiento penal no excluye delitos de corrupción. Lo que excluye la ley de ejecución penal para el beneficio de extramuros y redención, por ejemplo, son delitos que no permiten indulto: asesinato, parricidio, traición a la patria, delitos contra la libertad sexual cuya víctima sea niño, niña o adolescente, por delito de terrorismo, por delito de ley 1008 con pena superior a 15 años. Ninguna de esas exclusiones es aplicable a la ley al beneficio de libertad condicional, en el que se exigen esos 4 requisitos que acabo de mencionar. Lo último, usted nos ha hablado de algunas restricciones que tendrá la señora Zapata. No, es decir, sí, esta es una pregunta absolutamente especulativa. ¿Puede verse con Evo Morales, la señora Zapata? ¿Es su asunto o le han restringido? Mire, al momento de conceder el beneficio de libertad anticipada al cumplimiento de la condena, porque se cumple la condena bajo este beneficio, que es una libertad vigilada, controlada, supervisada, no es absoluta ni es estricta, que le permite acceder a la libertad antes de haber cumplido la totalidad de la condena. El juez de ejecución penal impone reglas y condiciones de acuerdo al artículo 24 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 177 de la Ley de Ejecución Penal. ¿Cuáles son esas reglas y condiciones? Por ejemplo, no abandonar el domicilio sin autorización del juez de ejecución penal, no concurrir a lugares de diversión o mala reputación, presentación periódica cada mes, cada 2 meses en el juzgado, no concurrir a determinados lugares, conversar o tener vínculo con determinadas personas vinculadas al delito por el que ha sido juzgada, y otros que tienen que ver con un comportamiento disciplinado y responsable durante el goce del beneficio de libertad condicional. Bien, doctor, no sabe cómo... El juez Abraham Aguirre es el juez que ha dado la orden de libertad condicional para Gabriela Zapata. Perfecto. Quiero saludarlo, doctor Abraham Aguirre, ¿cómo está? Señor juez, buenos días. Muy buenos días a la teleaudiencia y a los entrevistadores de este programa. Bueno, doctor, ha sido polémico en el país esta liberación. ¿Por qué sale libre Gabriela Zapata, por favor? Porque la interna ha tramitado un beneficio de libertad anticipada que consiste en libertad condicional, es decir, antes de haber cumplido la totalidad de la condena, puede acceder a la libertad condicional porque es una condena, es un beneficio de libertad condicionada, vigilada y supervisada, no es libertad absoluta y estricta. Para este beneficio se requiere el cumplimiento de varios requisitos que establece el artículo 174 de la Ley de Ejecución Penal, como el artículo 433 y 434 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuáles son esos requisitos? Haber cumplido las 2/3 partes de la condena, estar clasificado en el 4º periodo del sistema progresivo, haber demostrado vocación para el trabajo o el estudio, tener buena conducta en el último año y señalar un domicilio de residencia en caso de acceder a este beneficio. Cumplidos estos requisitos, entonces procede el beneficio de libertad condicional. José, ¿ya estás con nosotros? Sí, estoy con ustedes. Le pregunto, ¿cuánto tiempo de detención lleva ella, por favor? Según el cómputo de pena, a la fecha ya ha cumplido más de las 2/3 partes de la condena. Su condena es de 10 años y las 2/3 partes son más o menos 6 años y 8 meses. Perfecto. Y dígame, ¿cuál fue el mérito de ella? Se habla de buena conducta, si nos puede un poquito informar sobre eso, por favor. Bueno, esos en realidad no son méritos, son requisitos que establece la ley. Entonces, ¿cómo se demuestra la buena conducta? Es a través de un certificado de permanencia y conducta que se emite mediante un certificado de permanencia y conducta por el director o directora del recinto carcelario. Entonces, ahí se hace constar si la interna o el interno está sancionado por falta grave, muy grave en el último año. Entonces, si no tiene registrada falta grave, muy grave en el último año, significa que ha demostrado buena conducta y cumple uno de los requisitos establecidos por la ley.
En el último Doctor, mes, ¿cuántas personas se beneficiaron con lo mismo que Gabriela Zapata? Bueno, semanalmente nosotros, los jueces de ejecución penal, que somos 4 en la ciudad de La Paz y 1 en el Alto, regularmente emitimos por lo menos unas 2 libertades condicionales cada semana, y si no más, depende de lo avanzado que esté el trámite para que nosotros consideremos y emitamos la resolución de libertad condicional. Es un trámite común, al igual que lo es el beneficio de extramuro, por ejemplo, habiendo cumplido la mitad de la condena, la redención de la condena, las salidas personales, judiciales, traslado de penitenciaría, prescripción de la pena, detención domiciliaria para ejecución de condena, etcétera. Son trámites que se incidentan ante el juez de ejecución penal. ahora, doctor, mire, es posible que yo esté mal en matemáticas, ¿ya? Usted puede tal vez hacer mejores cálculos que yo, pero si ella ingresó el 26 de febrero del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ¿eso no son 2/3 partes de su condena? Bien, al respecto, la beneficiada con libertad condicional ha tramitado el beneficio de redención de condena. Este beneficio le permite abreviar o acortar el cumplimiento de condena por trabajo o estudio, redimiendo un día de pena por 2 días de trabajo y o estudio. El beneficio denominado el 2x1. Y en el caso de mujeres que tengan dependientes, que tengan enfermedad grave, que tengan a su cargo personas con discapacidad, entonces el beneficio se convierte en el 1x1. Es decir, que si ha trabajado o estudiado 4 años, se les reconocen esos 4 años como parte de la condena cumplida. Si es 2x1, esos 2 años se divide entre 2 y resulta solamente 2 años. Entonces, ha accedido al beneficio de redención y con ese beneficio le ha alcanzado a las 2/3 partes de la condena para poder cumplir este requisito. ¿Ella estudió? ¿Qué estudió estando en la cárcel o qué hizo, por favor, para que nos quede claro? Bien, en el cuaderno de ejecución de condena cursan los informes de las juntas de trabajo o educación que le han acreditado jornadas de trabajo en años y meses. De tal manera que esos trabajos y estudio están acreditados por las juntas de trabajo o educación y esos informes han sido leídos por las juntas de trabajo del recinto carcelario de Miraflores y han sido adjuntados al cuaderno. ¿Se puede saber qué Todos trabajo esos requisitos tienen que ser respaldados documentalmente. ¿Se puede saber qué trabajo hizo? No tengo en la memoria específicamente, pero son trabajos o estudios que sean acreditados por las juntas. Por ejemplo, hacen las internas trabajos de repostería, trabajos de cocina, trabajos en la lavandería, etcétera. Son trabajo penitenciario que se realiza bajo dependencia de la administración penitenciaria. Es un trabajo interno. Perfecto. Le consulto, doctor, la fecha. Ha dado lugar a mucho comentario la fecha en la que se informa que ella tiene este beneficio. Y dicen desde la crítica, claro, han hecho coincidir esto con la marcha para que lo que iba a decir Guarachi tape la libertad de Gabriela Zapata. Si puede comentar algo al respecto. ¿Por qué la fecha? Bien, vamos a aclarar que cualquier comentario, cualquier opinión tiene que basarse en datos específicos que cursan en el cuaderno de ejecución. Yo no puedo opinar ni emitir criterio ni juicio de valor si no conozco el cuaderno, si no he visto las pruebas, si no he visto el trámite. Entonces, ¿cómo pueden opinar anticipadamente a priori si no han revisado el cuaderno? Entonces no podemos especular, no podemos elucubrar sobre cuestiones que no nos constan y no hemos visto.
La resolución de libertad condicional se ha emitido el 24 de noviembre, miércoles 24 de noviembre. Y como no puede estar pendiente el mandamiento de libertad condicional, el trámite tiene que estar concluido, entonces se ha emitido el mandamiento de libertad condicional, coincidentemente, por buena o mala coincidencia, el día 29, lunes 29 de noviembre. Entonces, esos son los datos que se puede observar del cuaderno del legajo de ejecución de condena. Ok, le consulto, ¿la señora Gabriela Zapata ya está libre en este momento o tiene que hacer algo más para lograr su libertad? Desconozco si se ha liberado a la beneficiada. Yo he cumplido con la resolución del trámite, con expedir el mandamiento de libertad condicional, y hasta ahí me competen mis funciones, porque de más seguimiento, de más datos, tendrían que informar sus abogados si se ha ejecutado o no el mandamiento. Entonces mis funciones me limitan hasta emitir la resolución y el mandamiento. Trámites posteriores, porque hay mucha suspicacia. ¿Usted tiene militancia política? Del caso. José, repetile, por favor. Está hablando. ¿Su audio? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Le preguntaba, doctor, frente a las suspicacias que hay, quería preguntarle si usted tiene militancia política. No tenemos, porque los jueces, a momento de postular y de ser elegidos, presentamos un certificado de no militancia, en el que consta que nosotros no estamos inscritos en ningún partido, agrupación política, ni otro tipo de agrupación de esa naturaleza. Perfecto. Eso es, Jimena, de mi parte. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, señor juez Abraham Aguirre, por habernos atendido. A ustedes por la entrevista y por la posibilidad de poder informar a la población sobre cuestiones que establece la ley. No es un invento del juez, y los actos son públicos y transparentes, es decir que la prensa y las personas interesadas pueden venir a consultar al juzgado y revisar los datos del cuaderno de ejecución, y ahí está una relación del trámite, la resolución, la motivación, la fundamentación y todos los actuados que han sido de conocimiento de las partes, porque en este trámite también intervienen el fiscal, el Ministerio Público, y también en este caso se ha personado la universidad. Entonces son partes que se han apersonado y que tienen también conocimiento de los actos procesales que se han realizado y que se han emitido en este juzgado. ¿Ella devolvió el dinero que se acusa que se apropió indebidamente? Mire, ese trámite de reparación del daño civil ocasionado por la comisión del delito no es trámite que se conoce y se resuelve en ejecución de condena. El juez de ejecución penal no es competente para calificar el daño civil. En todo caso, esa demanda se presenta ante el juez de sentencia, y es el juez de sentencia que previo trámite califica el daño civil ocasionado. Y para calificar ese daño tiene que haber pruebas, tiene que haber un periodo en el que se demuestre el daño económico matemáticamente apreciable en dinero. ¿No sabe si ella devolvió? Por otra parte, a partir de la ejecutoria de la sentencia, el plazo que establece el procedimiento penal es de 2 años para que las partes que han instado, han ejercido la acción penal, puedan demandar la reparación del daño civil ocasionado. Pero usted, doctor, no sabe si ella devolvió, no le compete, me dice, usted no lo sabe. No lo sé, porque no es mi competencia, y desconozco si la parte querellante ha ha presentado la demanda para reparación del daño civil, que se tramita ante el juez de sentencia, no ante el juez de ejecución penal. Antes de la despedida, doctor, hay una confusión, por favor. Ella, en esta sentencia de 10 años, ¿es por el caso de la falsedad sobre el supuesto hijo de Evo Morales o es por el caso de CAMC? El proceso penal concluido con sentencia condenatoria ejecutoriada es por el caso CAMC. Es por el caso CAMC. Perfecto. Muchísimas gracias. 10 años de condena.
Ya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenga usted buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Abraham Aguirre Romero, que es el juez cuarto. Esas fueron las explicaciones del juez Abraham Aguirre, juez cuarto de ejecución penal, quien explica que Gabriela Zapata cumplió con varios requisitos para acceder a la libertad condicional, entre ellas establecer un domicilio fijo. Este domicilio es en el departamento de Cochabamba, en un departamento que ella habría comprado hace 10 años atrás. Además a ello, informan que Gabriela Zapata habría estudiado cuando estaba en el recinto penitenciario. A esto se suma un buen comportamiento, manifiesta el juez. Son las causas por las que decidieron darle una libertad condicional a Gabriela Zapata. Aclararon que no aparecieron los 500 millones de dólares que están involucrados en el caso de corrupción con CAMSE. Tampoco se aclaró cuál fue la sanción para Gabriela Zapata por trabajar como gerente comercial cuando ella no contaba con un título en provisión nacional. Al respecto de las palabras y las aclaraciones del juez, quien dijo que Gabriela Zapata tenía que tener 2/3 partes de su pena para acceder a la libertad condicional, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios frente a las aclaraciones por parte de este juez, quien determinó la libertad condicional para Gabriela Zapata, la expareja sentimental de Evo Morales.